El siguiente mensaje es una producción de la Iglesia Gracia Soberana de Ciudad Juárez. Vamos a continuar con este mensaje, con nuestra serie. La serie que hemos estado viendo por las últimas 7 o 8 semanas, que es la gracia de la ley. Y nos vamos a clavar en la institución de una fiesta bien interesante en el libro de Deuteronomio. Dios en su bondad y en su creatividad le pidió a los israelitas que celebraran cada cierto tiempo una fiesta que se llamaba el año de remisión. Y esa fiesta la vamos a analizar, vamos a tratar de entenderla, vamos a tratar de ver las peculiaridades de esta fiesta con la finalidad de ver la gracia de Dios ahí, con la finalidad de tratar de encontrarnos con Dios ahí y ver qué es lo que Él quiere que hagamos al respecto. Así que si me acompañan, vamos a brincar a 3 pasajes. El primero de ellos es Levítico. Levítico capítulo 25, versículo 1. ¿Cómo no me acompañan? Vamos a leerlo. No sé si les llegaron los versículos aquí a los de proyección. ¿Sí los tienen? Ok, ahí va. Muy bien. Aquí va a estar para las personas que no traen Biblia. Voy a empezar leyendo desde el versículo 1. Dice: Entonces el Señor habló a Moisés en el monte Sinaí, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando entren en la tierra que yo les daré, la tierra guardará reposo para el Señor. 6 años sembrarás la tierra, 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá completo descanso, un reposo para el Señor. No sembrarás tu campo ni podarás tu viña. Lo que nazca espontáneamente después de tu cosecha no lo segarás, y las uvas de los sarmientos de tu viñedo no recogerás. La tierra tendrá un año de reposo, y el fruto del reposo de la tierra le servirá de alimento a ti, a tus siervos, a tus siervas, a tu jornalero, al extranjero y a los que residen contigo. También a tu ganado y a los animales que están en tu tierra, todas sus cosechas les servirán de alimento. Ok, estamos viendo aquí que Dios les pide a su pueblo, por medio de la ley, que cada 7 años celebren una fiesta, una celebración que le llamaban el año de remisión o el año sabático, y que tenía diferentes ingredientes. El primero de los ingredientes era que la tierra debería de guardar reposo, que no deberían de trabajar los israelitas en la tierra. Los israelitas eran un pueblo agrícola y durante todo el 7º año no debían de sembrar en sus tierras, tampoco debían de cosechar la cosecha y guardarla en sus graneros. Debían de dejarla ahí, y lo que creciera espontáneamente debía de servirle de alimento a ellos y a todo el pueblo. Es lo que aquí nos está diciendo. Vamos ahora a Deuteronomio 15, versículo 1, para ver el segundo ingrediente de esta celebración. Dice Deuteronomio 15: Al cabo de cada 7 años harás remisión de deudas. Así se hará la remisión. Todo acreedor hará remisión de lo que haya prestado a su prójimo. No lo exigirá de su prójimo ni de su hermano, porque se ha proclamado la remisión del Señor. De un extranjero lo puedes exigir, mas tu mano perdonará cualquier cosa tuya que tu hermano tenga. Fíjense el segundo ingrediente de esta celebración. Dios les pedía: ok, quiero que cada 7 años perdones todas las deudas que otro israelita tenga contra ti. Todas. Un israelita te debe dinero, perdónaselo. Tú le debes dinero a alguien que sea israelita, gloríate en el 7º año, porque ese dinero es perdonado.
Esta era una institución nacional. Todo el país gozaba de este privilegio. Una cancelación de deudas permanente, completa, el 7º año. Vamos a ver el tercer ingrediente. Deuteronomio 31. Vamos rápido a Deuteronomio 31. Versículo 10. Entonces Moisés les ordenó diciendo: al fin de cada 7 años, durante el tiempo del año de remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando todo Israel venga a presentarse delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escoja, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Congrega al pueblo, hombres y mujeres, y niños, y al forastero que está en tu ciudad, para que escuchen, aprendan a temer al Señor tu Dios y cuiden de observar todas las palabras de esta ley. Y sus hijos que no la conocen la oirán y aprenderán a temer al Señor vuestro Dios mientras viváis en la tierra a donde vosotros vais, cruzando al otro lado del Jordán para poseerla. ¿Cuál era el tercer ingrediente? El Señor les decía: ok, como va a haber reposo ese año en toda la tierra, quiero que durante la fiesta de los tabernáculos todos se junten como un solo hombre, que todos se junten, se congreguen y que se pongan a leer toda mi ley. Y esto lo hago porque quiero que la aprendan, porque quiero que aprendan a guardarla para que les vaya bien. Ese era el tercer ingrediente. Ya entendimos los 3 ingredientes del año de remisión. Ahora quiero que se hagan una pregunta conmigo. ¿Por qué creen que Dios, el Dios del universo, el dueño de todo, el soberano, le pide a su pueblo que abracen una celebración como estas? ¿A quién se le ocurre algo así? Qué padre por un lado, ¿no? Los jornaleros encantados de que todo un año se descansaba la tierra, ellos no tenían que trabajar. Pero por otro lado, los agricultores decían: oye, pues qué mala onda, ¿no? No voy a tener cosechas este año. Las personas que tenían deudas estaban bien contentos porque decían: ¿sabes qué? Este año se perdona todo. Pero los prestamistas decían: no es justo. ¿Cómo es posible que yo le perdone esto a mi hermano si yo trabajé para ganármelo y se lo di gratis? Las personas que se querían ir de vacaciones, a lo mejor el 7º año era su aniversario, se querían ir a cruzar el otro lado del río Jordán, decían: chin, no me puedo ir este año porque tengo que congregarme con todo Israel a escuchar la ley de Dios. Así que pregúntense conmigo: ¿por qué creen que Dios le pide a su pueblo algo como esto? Esta es una pregunta interesante. Y al tratar de nosotros contestarla por medio de este mensaje, nos vamos a encontrar con algo. Vamos a ver la gracia de la ley en el año de remisión. Nos vamos a encontrar con el corazón de Dios detrás del año de remisión. Vamos a empezar con el primero de los ingredientes. ¿Por qué creen que Dios le pide a los israelitas que dejen que repose la tierra un año? Bien sencillo. Les pedía que dejaran reposar la tierra por la simple y sencilla razón de que la tierra necesita reposo. Yo cuando escuché eso me rasqué la cabeza y dije: ¿cómo es posible que la tierra necesite reposo? Y me puse a investigar y me di cuenta que si la tierra no se deja descansar periódicamente, pierde minerales y nutrientes que a la larga hacen que sea menos productiva, que las cosechas no sean de la misma calidad, produce menos. Fíjense esto: la sabiduría de Dios está detrás de la institución de esta celebración. Y le dice a los israelitas: ¿sabes qué? Yo quiero que dejes reposar tu tierra porque a mí me interesa que tus cosechas sean productivas.
A mí me interesa que los frutos que salgan en tus campos sean de buena calidad. Por eso te pido que cada 7 años los dejes reposar. Fíjense que hoy en día esta práctica es abrazada por todo buen agricultor. Todo buen agricultor sabe que si no tiene cuidado de darle reposo a la tierra, la va a sobreexplotar y va a terminar acabando con ella. ¿Por qué más? ¿Por qué más creen que Dios le pide a su pueblo que dejen reposar la tierra todo un año? Otra razón bien sencilla. Los jornaleros necesitaban descansar. Fíjense la sabiduría de Dios ahí otra vez. Tú agarras a un trabajador y lo sobreexplotas, y lo único que sucede a la larga es que pierde su productividad también. Lo único que sucede a la larga es que ese trabajador termina enfermándose y te termina produciendo menos. El corazón de Dios aquí cuidando a los israelitas, preocupado también por esos jornaleros que podían ser fácilmente explotados. Y de una manera indirecta le estaba diciendo a su pueblo: mira, yo quiero también que la tierra repose por esta razón. Yo quiero que entiendas que la vida no es puro trabajo, mi rey. Yo quiero que tú te des cuenta que hay cosas más importantes que hacer dinero y que levantar cosechas y que comprar el campo de enseguida de ti y que comprar otro burro y otro edificio. Hay cosas más importantes que esas. ¿Cómo le puedo hacer para que lo entiendas? ¿Ok? Te voy a instituir una celebración que te force de una manera u otra que descanses. Porque cuando tú descanses y tengas tiempo libre, vas a poder pasar tiempo con tu familia. Vas a poder meditar en la forma en la que estás caminando. Vas a acordarte de mí. Y vas a ver la forma en la que me estás siguiendo. Vas a poder leer mi ley y darte cuenta si me estás siguiendo o no. Por cosas sencillas como esas, Dios le pide a Dios. Dios le pide a los israelitas que dejen reposar la tierra. Ok, ingrediente número 2. ¿Por qué creen que Dios le pide a su pueblo que se junten, que se congreguen a leer su ley? Vamos a meditar un poquito en eso. ¿Por qué? Pues yo creo que la razón es bien obvia. La razón por la que Dios desea que su pueblo se junte a escuchar la ley es porque su pueblo necesita la ley. Su pueblo necesita escuchar de nuevo los principios y los decretos que están escritos en su palabra. El pueblo necesitaba recordar quién era Dios. Necesitaba recordar lo que Él había hecho por ellos. Necesitaba recordar de nuevo que Él era sabio y que lo mejor que ellos podían hacer era confiar en Él y obedecerlo. ¿Y saben por qué más? Porque ellos iban a entrar a la tierra de Canaán. Y allí en la tierra de Canaán habían otras tribus y otros pueblos que eran idólatras, que no seguían la palabra de Dios, seguían sus propias pasiones, adoraban a otros dioses. Entonces Dios les dice: hey, ustedes que van a entrar ahí, voy a instituirles, voy a meterles en su vida social esta celebración que va a ayudarles a escucharme. Hagan de cuenta que es como el padre de familia que se acerca con su hija que va a entrar a la secundaria. Es la primera vez que va a entrar a la secundaria. La ha estado cuidando durante toda la primaria. Y llega a la secundaria y la agarra a la niña y le dice: mija, quiero que sepas algo. Ahí en ese lugar van a haber niños, van a haber jóvenes que te van a hacer ojitos y que te van a decir cosas bonitas porque quieren sacarte algo. No porque les intereses, hija mía. Quieren sacar algo de ti. Quieren usarte.
Y luego después de eso quiero decirte otra cosa. Te vas a encontrar con muchachitas así de tu edad que van a decir que son tus amigas y van a hacerte creer que hay valores más importantes que la pureza y la prudencia. Te van a decir que la belleza es igual a sensualidad. Te van a decir que una niña bien es una niña inmoral. Hija mía, recuerda lo que te he enseñado. No les hagas caso. No les hagas caso. No escuches la voz. Esas voces que van a llegar a tu vida. ¿Por qué? Porque pueden destruir tu vida. Pueden hacer que te olvides de todo lo que yo te he enseñado. Y te van a arrastrar. Y te van a dañar. Algo así es el corazón de Dios. Algo así. Pueblo mío, les decía, yo los he sacado de Egipto. Yo los saqué con mi poder. Los he traído caminando por todo el desierto. He hecho milagros entre ustedes. Porque los amo. Porque los he escogido para mí. Quiero que sepan esto. Ahí en Canaán van a haber otros pueblos que van a tratar de persuadirlos a que vivan por otras cosas que no soy yo. Y lo único que va a pasar es que van a hacer que mis enseñanzas, que mi ley se les olvide. Van a hacer que la desechen. Y van a cambiar, van a persuadirlos a cambiar el rumbo de su vida para su propia ruina. ¿Cómo le puedo hacer para que recuerden mi ley? Ok, voy a instituir una celebración. Y cada 7 años todo mi pueblo se va a juntar a leerla toda. Y así van a poder recordarme y obedecerme para su propio bien. ¿Se dan cuenta del corazón de Dios detrás de su ley? ¿Se dan cuenta de su sabiduría y de su deseo de bendecirnos detrás de la ley que Él nos dio? Puedes estar seguro, mi hermano o mi hermana, que ese corazón está detrás de cada mandamiento, de cada principio que Dios nos pide en su palabra. El deseo de Él es que a ti y a mí nos vaya bien. El problema es que ustedes y yo no la complicamos porque no le creemos. No creemos eso. Creemos que su palabra es para oprimirnos. ¿Cómo que voy a dejar descansar la tierra cada 7 años? Ya casi me alcanzo mi próxima túnica de cabra. ¿Cómo? No, yo tengo que poner a la tierra a trabajar. ¿Y usted qué está haciendo descansando? Váyase a chambear. Así es como razonamos. Si tan solo confiáramos en Él, las cosas serían bien diferentes, bien sencillas. Ok. Deuteronomio 15. Vamos a clavarnos ahora en este aspecto, que es el de la remisión, que es el aspecto que más se detalla en el libro que estamos estudiando, Deuteronomio. Y vamos a tratar de ver, ok, ¿por qué le pide Dios a su pueblo que perdonen las deudas cada 7 años? ¿Por qué? Vamos a tratar de contestar esa pregunta. Si nos metemos un poquito en el contexto de este pasaje y lo lees todo, te vas a dar cuenta que las deudas en Israel comúnmente se daban entre personas, o más bien, se le daban a personas con una necesidad económica. Eso es bien obvio, ¿verdad? Le prestabas dinero a alguien que necesitaba. Ahora las cosas no son igual. Ahora aquí te dan una tarjeta de crédito no porque lo necesites, sino para que te compres todo lo que quieras. Bueno, en Israel no había ni ese tipo de cosas. Era un poquito diferente. Se le prestaba dinero a las personas que necesitaban. Un israelita, por ejemplo,
por flojo, no sembraba bien un año, no llegaba bien, no llegaba a buena cosecha en su campo y necesitaba alimentar a su familia. Entonces agarraba el cuate y vendía sus tierras y se alimentaba ese año. Al día siguiente ya no tenía campo. Entonces decía, bueno, pues ahora ¿qué hago? Bueno, me voy a ir a trabajar con una persona. Se iba a trabajar, pero el poco dinero que le daba el campesino, pues le alcanzaba apenas para alimentar a los demás, a sus hijos, a su casa. Se le enfermaba uno de sus hijos y no tenía dinero para pagar las medicinas. Entonces iba y pedía dinero. Su burrito se le moría. Iba y pedía dinero. De repente no le alcanzaba a pagar el agua y la luz y el gas. Iba y pedía dinero y se endeudaban. Y esas deudas representaban una opresión para ellos, una opresión económica. Yo creo que eso es bien fácil para nosotros entenderlo, ¿verdad? Una opresión, un peso. El israelita que pedía prestado, en cierta manera como que se debía a sí mismo al prestamista. El prestamista tenía cierto derecho sobre el israelita. Podía forzarlo a trabajar más si quería. Decía, ¿sabes qué? Esta semana, aunque trabajaste más, te voy a pagar menos. O sea, podía funcionar así y el israelita pues trabajaba toda la semana, llegaba y todo se le iba para pagar sus deudas. Era una opresión. Y Dios tiene un corazón para los oprimidos. Dios tiene un corazón para ellos. Dios es compasivo. A Él le duele, le dolía ver a sus hijos esclavizados y oprimidos económicamente. Entonces Él dice, ok, ¿sabes qué es lo que voy a hacer? Voy a instituir un año donde esas deudas se perdonen. Y cada ciclo de 7 años, ¡fum!, de un día para otro, todas las deudas eran perdonadas. Eso le permitía al israelita levantarse, agarrar a lo mejor un dinerito para tratar de comprar un campo, comprar todas las medicinas que necesitaba para sus hijos, llevar a su esposa al Applebee's de ahí del río Jordán. Podía hacer cosas así. Y cuando esas cosas pasaban, Dios sonreía. ¿Por qué? Porque Dios se deleita en ver a su pueblo gozar de su bendición. Y a Dios le duele ver a su pueblo oprimido. Por eso lo sacó de Egipto. Porque Él quería liberarlos para que vivieran libres. Esa es una razón. A Dios le interesaba eso. Él tiene un corazón compasivo para los necesitados. Vamos a leer el versículo 3 y nos vamos a dar cuenta de otra de las razones por las que Dios instituye la remisión de deudas. Fíjense, de un extranjero lo puedes exigir. Está hablando del pago de las deudas. Más tu mano perdonará cualquier cosa tuya que tu hermano tenga. Fíjense qué curioso, Dios le dice a los israelitas que únicamente van a perdonar las deudas de otros israelitas. Es difícil entender esto, pero le dice, mira, si un extranjero que ande contigo está oprimido y tiene una deuda contigo, a él síguele cobrando. Pero a tu hermano, a alguien que sea mi hijo, descendiente de los que yo saqué de Egipto, a él es el que lo tienes que perdonar. Y otra de las razones detrás de este mandamiento es que Dios quería que su pueblo aprendiera a verse como una comunidad. Dios quería que los israelitas se dieran cuenta que no son solamente gente viviendo en un pedazo de tierra juntos, sino que son una gran familia,
que todos eran una familia, hijos del mismo Padre, amados del mismo Padre, rescatados por el mismo Dios. Y Dios quería que ellos crecieran con esa conciencia, viéndose como hermanos, tratándose como hermanos. Y que esa familia, recuerden esto, hermanos, esta ley Dios se la está dando a un pueblo que se está formando. ¿Dónde están los israelitas ahorita cuando se les está leyendo esto? ¿Se acuerdan? En el desierto, ¿verdad? Están rumbo a la tierra prometida. Todavía no entran. Son un puñado de gente, como 1 millón de personas más o menos. Como 2 millones de personas que van a crecer en una multitud más allá, que no se puede contar, más grande que las estrellas, más grande, más numerosa que las estrellas. Y Dios les está dando estas leyes. Se les está dando porque Él quiere que conforme su pueblo se convierta en una nación, crezca fundamentada en cosas que Él valora. Dios quiere que crezca fundamentada en cosas como la compasión, por ejemplo. Entonces Dios les dice a los israelitas: ¿saben qué? Ustedes que se van a convertir en un pueblo, aprendan a verse como hermanos. Y quiero que se ayuden entre ustedes. Quiero que sean compasivos. Si uno de tus hermanos que topas en la calle no tiene dinero, vamos a leerlo en el versículo 7. Fíjense lo que dice. Si hay un menesteroso contigo, uno de tus hermanos, en cualquiera de tus ciudades en la tierra que el Señor tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que le abrirás libremente tu mano y con generosidad le prestarás lo que le haga falta para cubrir sus necesidades. Cuídate de que no haya pensamiento perverso en tu corazón diciendo: el año de remisión está cerca, y mires con malos ojos a tu hermano pobre y no le des nada, porque él podrá clamar al Señor contra ti y esto te será pecado. Con generosidad le darás y no te dolerá el corazón cuando le des, ya que el Señor tu Dios te bendecirá por esto en todo tu trabajo y en todo lo que emprendas, porque nunca faltarán pobres en tu tierra. Por eso te ordeno diciendo: con liberalidad abrirás tu mano a tu hermano, al necesitado y al pobre en tu tierra. Entonces Dios les dice: ok, si tú vas caminando, disfrutando todo lo que yo te he dado, y te encuentras a uno de mis hijos pobre que necesita, yo quiero que veas que es tu hermano y que le des. No quiero que le des una limosna, quiero que le ayudes a cubrir sus necesidades. No cierres tu mano para con él, no endurezcas tu corazón, ábrelo y dale, bendícelo, y yo te voy a bendecir a ti. Quiero que crezcan como hermanos. Quiero que mi pueblo se caracterice por esto, que a diferencia de otras naciones como Egipto, por ejemplo, los egipcios se caracterizaban por oprimir a los pobres y los agarraban de esclavos, y a costa de los pobres ellos se hacían más ricos. Los oprimían y los exprimían hasta que no se podía más. El Señor le dice a su pueblo: yo quiero que ustedes sean diferentes. Yo quiero que ustedes caminen y vivan con valores diferentes. Quiero que la compasión esté con ustedes. Quiero que ustedes se ayuden, no se opriman. Viene el pobre a pedirte dinero, dale. No pienses dentro de ti: chin, si le presto a este cuate para comprarse su burrito del año y para poner su negocio, el año que viene es el año de remisión, ya no me va a pagar nada el desgraciado.
cuídate de que ese pensamiento suba a tu corazón. Dale libremente. Dios tiene, hermanos, y se nos ayuda a ver en esta historia un corazón por los necesitados, y quiere que su pueblo crezca fundamentado en la compasión. Hagan de cuenta que es algo como esto. Es como un padre de familia. Está por morirse y junta a sus hijos y les dice: miren, les voy a dar toda mi herencia. Todo lo que tengo se los voy a dar. A ti, menganito, te voy a dar el 20%. A ti el 20%. El 20% hasta acabarse todo. Lo que les estoy dando es suficiente para que sus necesidades sean cubiertas, para que sus hijos vivan bien. Disfrútenlo. Yo quiero que lo disfruten. Es mi regalo para ustedes. Yo me gozo en dárselos. Pero quiero pedirles algo. Yo me voy a morir. Y si un día tú prosperas y te va bien y vas caminando y un día te encuentras a uno de tus hermanos que está en necesidad, yo quiero que tú lo ayudes como yo lo ayudaría. No quiero que le des más una limosna. Quiero que lo ayudes conforme a su necesidad. Yo te lo estoy dando a ti. Y te quiero decir que yo quiero que tú seas el instrumento para bendecir a tu hermano cuando él esté en necesidad. Háganlo de esa manera. A ti te estoy, si un día por alguna razón tú te conviertes en alguien muy fuerte y poderoso económicamente, quiero que ayudes al débil, a tu hermano débil económicamente, al que vive oprimido en esa necesidad y carencia. De nuevo, Dios le está pidiendo a esto, a su pueblo, únicamente para los israelitas, o principalmente para ellos. No le dice que lo hagan con todo el mundo. Obviamente tiene una implicación indirecta, ¿verdad? Que si de repente se encuentra un egipcio que no tiene que comer con su familia ahí en la calle, pues también que le dieran, ¿verdad? Pero está dirigido principalmente, es un mandato dirigido principalmente entre israelitas, porque Dios quería que su familia creciera así, que su comunidad creciera así. Ok, ahí vimos un poquito el corazón de Dios detrás del año de remisión. Ya vimos en cada uno de los aspectos. Vamos a preguntarnos ahora, ¿cómo quiere Dios que tú y yo, el día de hoy, 1 de junio del 2012, qué quiere Dios que tú y yo entendamos del libro de Deuteronomio? ¿Y cómo quiere Dios que respondamos? ¿Por qué nos dejó esto en su palabra? Ok, vamos a empezar. Yo creo que una de las principales razones, o una de las principales formas en las que Dios quiere que tú y yo respondamos a esta enseñanza, es contemplando su corazón de compasión para el necesitado y de una manera u otra su corazón compasivo para nosotros. Dios ya no quiere que tú y yo celebremos años de remisión. Él no quiere que tú te levantes un día y digas: 7º año, perfecto. Banamex, ya no te va a pagar nada. Fábricas de Francia, get out of my way. Esa no es la aplicación. Lo que Dios quiere es que ustedes y yo nos concentremos en una historia a la que esta historia apunta. El año de remisión es una sombra del Evangelio.
Cuando Jesús vino a la tierra a proclamar el arrepentimiento, el perdón de pecados, Él lo estaba haciendo como se proclamaba el año de remisión, en cierta manera. Hagan de cuenta que el año de remisión se proclamaba así. Se cumplía el 7º año y salía gente a la calle y gritaba por las calles diciendo: ¡hey! Las deudas son perdonadas. ¡hey! El campo va a descansar. ¡hey! Júntense el 20 de julio en Ruidoso porque todos vamos a leer la ley. Cosas así decía. Así se proclamaba el año de remisión. Y así se acercó Jesús a proclamar el evangelio. Él empezó a caminar por Galilea y por Judea, gritándole a la gente y diciéndole: escuchen esto, se ha inaugurado una época, una era. Ahora comienza el año de remisión, pero no de deudas temporales, de remisión de pecados, de cancelación de pecados. Así como Dios, en su compasión por los necesitados, por los pobres, fue movido a establecer una fiesta como el año sabático, es el mismo corazón el que llevó a Dios a mandar a su Hijo al mundo a proclamarnos a ti y a mí que teníamos la oportunidad de que nuestros pecados fueran perdonados. Dios conoce la opresión en la que vive el pecador. Dios conoce la condenación en la que vive el pecador. Él sabe que cuando una persona abraza el pecado y sigue su necedad, lo único que está haciendo es que está poniendo una barrera entre ella y el Dios del universo. Está caminando sola, siguiendo sus propios deseos, siguiendo sus propios caminos, para su propia ruina, llevando una carga que no puede soportar por ella misma. Y Dios identifica eso, ve eso y dice: yo quiero hacer algo al respecto. Yo quiero quitar esa carga y voy a mandar a mi Hijo a que le diga a todos los pecadores, a ellos que me han desobedecido, que están en deuda conmigo, que no pueden pagarme su deuda, ni siendo castigados toda la eternidad en el infierno. Quiero decirle a ellos que se acerquen a mí, que yo estoy perdonando pecados, que no importa lo que hayan hecho, que si se acercan, si creen en mi Hijo, si se arrepienten, serán totalmente perdonados y su deuda conmigo será totalmente cancelada. Quiero leerles un pasaje ahora en Colosenses 2. Capítulo 13. Dice: y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida junto con Él, habiéndoos perdonado todos los delitos. Versículo 14. Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Esas son las buenas noticias del evangelio. Que se ha inaugurado la época de remisión. Y que todo el que se acerque a Dios por medio de su Hijo Jesucristo será perdonado. Sus deudas serán canceladas y Dios no lo verá más como un deudor. Lo verá como un hijo y derramará abundantemente su gracia sobre él. Qué generoso es Dios, ¿no? Qué generoso y qué abundante en compasión y misericordia para concedernos a gente como ustedes y como yo el perdón de todos nuestros pecados.
Déjame decirte algo, si por alguna razón tú no estás caminando con Cristo, a lo mejor vienes aquí a la iglesia porque te forzaron o porque te invitaron y no sabías a qué te traían. Quiero decirte una buena noticia. Estamos en la época de remisión. Ahorita estamos en esa época. Si tú, quien quiera que seas, te acercas y te arrepientes, Dios va a perdonar y limpiar todos tus pecados. Todos. Te va a recibir y va a empezar a cambiar tu vida. Acércate a Él. Acércate a Él, que ahora es tiempo. Todavía es tiempo. Va a haber un día donde esta época se acabe y te quieras acercar a Dios y ya no puedas, pero todavía es tiempo. Acércate a Él en arrepentimiento, que serás recibido y tus pecados serán perdonados. Yo creo que esa es la primera forma en la que podemos responder ustedes y yo a la enseñanza del año sabático. La segunda forma, que creo que es apropiada, es que ustedes y yo aprendamos a cultivar también una conciencia de comunidad. No somos nomás un grupo de gente sentados en un auditorio. No somos nomás un grupo de aleluyas, de gente que les gusta algo semejante, que se unen a una causa. Estamos juntos. Somos hermanos. Somos hermanos, hijos del mismo Padre. La misma sangre que me perdonó a mí, te perdonó a ti. El mismo Padre que mandó a su Hijo a morir por mí, mandó a su Hijo a morir por ti. El mismo Padre que me ama a mí, te ama a ti. Somos hermanos. Es interesante, pero yo cuando me hice cristiano, y me acuerdo que a todo mundo le decía hermano. Bueno, no a todo mundo, a todos los cristianos. ¿Qué onda, hermano? ¿Y qué onda, hermano? ¿Y qué hubo, hermana? Y así. Y fue pasando el tiempo y me acuerdo que mis otros amigos que no eran cristianos me veían raro. Decían, este es hermano. O sea, como que habla raro. Y yo como que empecé a decir, no, pues sabes qué, el modismo de decirle a los demás hermano o hermana, pues suena medio religioso. Ya mejor no le voy a decir hermano, les voy a llamar por su nombre, les voy a decir cuate, ¿qué hubo tú? ¿Cómo estás? Pero ya no les voy a decir hermano. No quiero ser religioso, quiero ser un cristiano cool. Y desgraciadamente, o sea, con eso fácilmente se va esa conciencia de comunidad. No los estoy invitando, ¿verdad? Que todo el mundo que les digan hermanos a los demás. Esa no es la aplicación. O sea, la aplicación es que ustedes y yo encontremos formas de vernos como una gran familia, como una comunidad. Que nos demos cuenta que el Padre, el Dios del universo, que te ha bendecido a ti económicamente, que te ha hecho a ti fuerte, es el mismo Dios de tu hermano débil, que no tiene, y que Él se duele de ver a tu hermano con carencia, que Él se duele de ver a una mamá soltera que no tiene trabajo y que tiene hijos que necesitan comer todos los días y que necesita llevarlos a la escuela y que es martes y se le acabó la gasolina y no tiene dinero para mandarlos en el camión, que tiene que volver a hablarle a la vecina para que les dé un aventón, pero le cortaron el teléfono porque no ha pagado, entonces tiene que ir a timbrarle a su casa y se va caminando en el calorón a tocarle. Están comiendo lo mismo durante toda la semana. Dios se duele de verlos así. Y en su bondad y en su compasión, Dios ha establecido instrumentos
para bendecir a sus hijos, para liberarlos de esa opresión económica. ¿Y sabes cuáles son esos instrumentos? Tú y yo. Tú y yo somos esos instrumentos. Tú eres el instrumento que Dios ha escogido para liberar a tu hermano de esa carga, con la bendición que Él te ha dado. Porque todo lo que tienes te lo ha dado Él. Y Él desea que tú y yo lo glorifiquemos y que lo complazcamos siendo generosos con nuestros hermanos. Fíjense algo, hermanos. Eso es cristianismo. Estamos nosotros en el siglo, ya no sé si 21 o 22, 21, y nos confundimos. Pensamos que cristianismo son cosas como estas. Pensamos que una iglesia sana es una iglesia con sus paredes bien pintadas, con proyectores, gente con dones que canta muy bien, pastores que enseñan la palabra y te ayudan a vivir mejor, establecen mecanismos para que tú puedas crecer en santidad y tengas una vida más madura y más perfecta y te vaya bien y conozcas mucho la Biblia. Y si alguien te pregunta, tú sepas defender tu fe. Claro que Jesús es Dios. A lo mejor sin darnos cuenta, hermanos, estando entretenidos con tantas cosas, hemos olvidado los valores que laten en el corazón de Dios más profundamente. Valores como estos. Que era lo que Jesús decía: misericordia quiero. ¿Saben cuál fue la iglesia más cristiana que ha existido en todos los tiempos? La iglesia del primer siglo. Esa fue la iglesia más cristiana. Esa iglesia no tenía proyectores así. No tenía grupos de alabanza con un nivel musical profesional casi. No tenía asientos así como los que estás sentado. No tenía líderes así buscando estrategias para ayudarte a aprender la palabra mejor. Conocían muy poquito la Biblia. A lo mejor ni la conocían, a lo mejor no tenían ni una Biblia. Pero ellos vendían todas sus posesiones y se las entregaban a los apóstoles y les decían: dáselas a mis hermanos que estén en necesidad. Eso es cristianismo. La aplicación no es, mis amigos, que vendas todo. Aunque si Dios te lo pidiera, yo te recomendaría que lo hicieras. Eso no es la aplicación. Yo creo que la aplicación que debemos de llevarnos es esta: salte de ti mismo. Salte de ti mismo. Date cuenta que no se trata de ti y de mí. Date cuenta que con lo que Dios nos da a ti y a mí, no es solamente para que nuestras necesidades sean cubiertas. No es solamente para que te compres ese carro que quieres. No es solamente para que pintes tu casa del color que la quieres. No es solo para eso. Esas ondas tienen su lugar. Lo tienen. Y Dios se complace cuando tú las disfrutas. Pero Dios quiere recordarnos esta mañana a ti y a mí que las bendiciones que Él nos da son para un propósito mucho mayor que eso. Son para hacernos instrumentos, a ti y a mí. Instrumentos que liberen la carga de los que viven en opresión. Instrumentos de compasión que alivien a los oprimidos y a nuestros hermanos que viven en carencia. Me da tristeza a mí tener que decirles que no soy un muy buen ejemplo de esto. Debería de serlo. Y más porque yo les estoy predicando. Yo debería ser un ejemplo en esto. Y no lo soy.
Para mí es bien fácil enfrascarme en mí mismo y pensar que todo se trata de mí y que todo lo que Dios me da, véngase para acá. Y este vato tiene necesidad. Seguramente es por negligente que se rasque con sus propias uñas. Esto que Dios me da, yo lo voy a disfrutar. Si tú te identificas conmigo y sientes apropiado pedirle perdón a Dios, te animaría a que lo hicieras. Yo lo hice. Y creo que es bueno que nos llevemos dos cosas. Una, recuerda la compasión de Dios para ti. Recuerda el Evangelio. Recuerda que Cristo murió aún por nuestro egoísmo. Que Cristo murió aún por nuestro enfrascamiento. Y que Él nos ha perdonado. Y que no tenemos que ser generosos y ayudar a los demás para que Dios nos ame y nos acepte. Perdón. Que la realidad de las cosas es que Dios ya nos ama y Dios ya nos acepta. Y que nada que tú hagas o dejes de hacer va a cambiar eso. Por una simple y sencilla razón. Cristo murió por ti y pagó tus pecados. Y mientras tú y yo estemos en Cristo, seremos aceptados y seremos perdonados. Te animaría en primer lugar a que vieras eso. En segundo lugar, creo que es apropiado que tú y yo veamos que tenemos una oportunidad delante de nosotros. Una oportunidad de complacer a nuestro Salvador. Una oportunidad de glorificarlo por medio de nuestra generosidad, por medio de ayudar a otros de nuestros hermanos que están en necesidad. Y es importante que veamos que cuando lo hacemos, Dios nos ve y Él se complace y ha prometido bendecirnos. Tú le prestas al pobre, tú le das al pobre. ¿Sabes a quién le estás prestando? Dice el Señor. Me prestas a mí. Yo estoy viendo lo que tú das y yo te voy a bendecir. Y quiero invitarlos a que lo hagamos. Quiero invitarlos a que abracemos una práctica como esta entre nosotros. Que cultivemos esa conciencia de comunidad. Y nos ayudemos entre hermanos. Y no solo para que Dios nos bendiga. Porque eso como que no tiene chiste. O no tiene tanto chiste. Si yo doy, pues al cabo el Señor me va a dar más. Para una causa mejor. Para que Dios sea glorificado. Piensen conmigo en un momento. Piensen conmigo un momentito esto. ¿Cómo sería Juárez si la mayoría de la gente viviera así? ¿Cómo sería? Los jóvenes que tienen tanto rencor social no se enlistarían tan rápido a las filas del crimen organizado para robarles a los que los oprimen. Las cosas serían diferentes, ¿no lo creen? Claro que serían diferentes. Porque son principios preciosos que Dios nos está dando en su ley. ¿Pudieron ver la gracia de la ley aquí? ¿Pudieron ver la gracia de la ley en el año de remisión? Vamos abrazándola, hermanos, y glorificando a nuestro Salvador. Amén. Esperamos haya sido de bendición.